Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de lo que existe. Estaba la vida, y la vida era la luz, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz, y al venir a este mundo ilumina a toda persona. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de la palabra, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y no la recibieron. Pero todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. La palabra de Dios es creadora y salvífica. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 31 de diciembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos permite pensar hoy en el Papa que a partir del Edicto de Milán comenzó a reconstruir un nuevo modelo de iglesia. Es el Papa San Silvestre. En este momento de los años 270 al 335 dirigió la Iglesia Católica. Fue el 33º Papa en la Iglesia Católica. El pontificado duró unos 21 años y Silvestre nació en Roma y gobernó la Iglesia a partir de la institución en el Edicto de Milán, que eso fue en el año 313. Y allí como que se detuvo, que ya no irían a perseguir más la Iglesia Católica ni a acabar con templos, a acabar con gente. Ya habían martirizado unos 30 y pico de papas. Y esta fue sin duda como una etapa así como de tranquilidad, de comenzar a reconstruir, y así comenzó el Papa a afrontar lo que fue apareciendo de ahí en adelante. San Silvestre asumió el liderazgo de la Iglesia y le tocó la persecución del arrianismo, que es una herejía que venía del siglo III, y es la división que provocó la Iglesia. Incluso hubo cantidad de obispos que le creyeron a la herejía, dice el historiador. Estuvieron como que creyeron que eso era así, que Jesucristo verdaderamente no es tan Dios y no es consustancial al Padre, que es la herejía de Arrio. Entonces el Papa trabajó y abrió el concilio, y se llamó el Concilio de Nicea, que se celebró allá en Nicea en el año 325. Hoy en día es Turquía. Y ese concilio fue importante porque allí se definieron las verdades de la Iglesia, porque lo que estaban atacando era que Jesucristo no es verdadero hombre, verdadero Dios, no es consustancial al Padre. La cosa se puso seria. Entonces hay que entrar a definir, y definieron las verdades de la fe en la Iglesia Católica en ese año 325 en Nicea. Y allí se aparece la palabra credo. Cuando los católicos decimos el credo, esa palabra apareció allá en el concilio de Nicea, cuando se definieron las verdades en las que debemos creer, y por eso aparece la palabra credo. El Papa San Silvestre descansa en la paz del Señor. Un 31 de diciembre del año 335 fue el primer pontífice que no murió martirizado, porque sus 32 predecesores padecieron el terrible suplicio del martirio. San Silvestre. La palabra de Dios es creadora y es salvífica, y nos ubicamos allí
el valor que tiene la palabra de Dios. Si se le da el valor principal y el punto gravitacional a la palabra, entonces no tendremos esos 2, 3 grupos que han habido a lo largo de toda la historia. Personas que exageran la palabra y se creen dioses. Personas que manipulan la palabra y se convierten en jueces de las demás personas en la sociedad. O personas que creen que la palabra no tiene importancia y no tiene razón de ser. Hoy vamos a aprender el valor que tiene la palabra. Y le damos la palabra, y valga la cacofonía, le damos como la palabra a San Juan el apóstol y evangelista. Las máximas para hoy hablar del valor de la palabra. La primera máxima es: el alimento del alma es la palabra de Dios. Si hay alguna forma de alimentar muy bien el alma, el espíritu, darle sabiduría a la inteligencia de un ser humano, se llama palabra. Es el alimento, la palabra de Dios. Otra máxima: la palabra de Dios nos guía, nos orienta y nos indica el camino. La palabra nos guía, nos orienta y nos indica el camino. Una máxima que me gusta mucho es de la Biblia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. En esa está como muy bien definida el valor de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios, tiene la razón. ¿Y para qué sirve la escritura? Lo dice la misma cita. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que las personas lleguen a ser perfectas y preparadas para una buena obra. Yo creo que mejor que esa definición no hay de acerca de qué es la palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ahí tenemos el valor importante que tiene la palabra. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y está allí en el Evangelio para decirnos, en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 1, verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Jesucristo es la palabra de su Padre Celestial, y la palabra de Dios se encarnó en el vientre virginal de María Santísima, Inmaculada, y allí aparece Jesús de Nazaret. Así lo enseña la Escritura, el valor que tiene la palabra, la fuerza creativa que tiene la palabra, la identidad misma de la palabra, que hospedó en el vientre virginal de María Santísima y se convirtió en Madre de Dios. Entonces ahí tenemos un valor tan importante para manejar la palabra de una manera equilibrada. El Hijo de Dios es el cumplimiento de su palabra, y es la que se convierte en hombre en el vientre virginal de María Santísima. Y la palabra de Dios a lo largo del tiempo ha sido, es y será el patrón de conducta ante cualquier evento de un ser humano. No existe como otra fuerza más maravillosa que le pueda indicar a una persona cómo debe vivir la fe, sino es directamente la palabra de Dios. Lo que pasa es que algunas personas no leen la palabra de Dios. Otros dicen: yo leo y no entiendo nada. Otros dicen: es que no tengo tiempo, mejor dígame usted. Y así comienza toda una cantidad de desfile frente a la palabra de Dios. Entonces nunca logran dar con el punto. La palabra lleva consigo un poder creativo, regenerador, santificador y de conversión. Así que la palabra de Dios estaba con Dios y todo se hizo por la palabra, y nada de lo que existe no se hizo si no era con la palabra. Luego la palabra tiene un valor importantísimo, la palabra de Dios. María Santísima es la perfecta discípula que se abre a la palabra de Dios y se deja guiar por el dinamismo de la palabra de Dios.
María Santísima llegó donde llegó y pudo cumplir con su misión y lo hizo perfectamente gracias a que se acogió a la palabra de Dios. Y no ha existido una criatura alguna como más ejemplar que se pueda comparar a la fe de la Santísima Virgen con la palabra. Una fe heroica, de sacrificio, de perseverancia y de dedicación. No existe tampoco en el término de la Biblia una persona que escuchó la palabra, obedeció la palabra, guardó la palabra en el corazón. María guardó la palabra en el corazón y entonces se sostuvo con la palabra y terminó su vida en este mundo y ascendió allí, fue asunta, llevada por los ángeles al cielo, la Santísima Virgen María. Fíjense cómo es de importante tener un buen equilibrio de la palabra. Entonces léase el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, todo el capítulo completo. Y léalo despacio para que podamos aprender cuál es el punto de la palabra. Y así podemos encontrar fácilmente la diferencia entre las personas que exageran la palabra, manipulan la palabra, utilizan la palabra para engañar a los demás, las personas que usan la palabra para juzgar moralmente a los demás. Hay toda esa cantidad de cosas que no deberían existir contra la palabra. La palabra de Dios es creadora y salvífica. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir y para instruir en la justicia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.